El Instituto de Negocios Samway presenta al siguiente orador, quien compartirá contigo su experiencia personal. Esperamos que te resulte útil en el desarrollo de tu negocio. Quiero contarles un poco de lo que yo he vivido en este proceso, de lo que ha pasado en estos últimos 7 años. Si multiplicamos esos 7 años por los días que tiene un año, son un poco más de 2100 días, y en 2100 días pues uno tiene muchas opciones y oportunidades de arrepentirse. Yo creo que lo importante aquí y lo que quiero contarles yo el día de hoy no es por qué yo entré a este proyecto, sino realmente por qué me quedé, qué fue lo que yo encontré y qué fue lo que empecé a descubrir en el día a día que me permitió aferrarme a una visión y persistir a pesar de las circunstancias. Porque lo primero que les quiero dejar claro esta tarde es que para poder destacarse en algo y tener éxito en algo, en lo que uno emprenda, hay una sola cosa que puede tener en común esta actividad o cualquier otra actividad que uno emprenda, y son los obstáculos. Y solamente las personas que tengan la capacidad de superar esos obstáculos son los que van a obtener lo mejor de la vida. Y eso es lo que yo quiero compartirles el día de hoy. ¿Qué fue lo que me aferró a mí para no desfallecer en todo este proceso? Antes de entrar en materia, quiero contarles un poquito de qué fue lo que en un principio yo estaba buscando, porque han pasado 7 años desde que yo dije sí a la oportunidad que hoy voy a compartir con ustedes esta tarde. ¿Qué era lo que una persona de 20 años que tenía 3 o 4 veces a la semana clases de 6 en el Alto de Las Palmas en la Escuela de Ingeniería de Antioquia, donde sus prioridades estaban enfocadas en cuántos días faltaba para que llegara el viernes o llegara el sábado, porque hasta ahí llegaba la visión, hasta ahí llegaba, no había visión a 6 meses, no había visión a 2 años, no había visión a 5 años, y una de las cosas que más me ha gustado de esta actividad es que hoy la visión mía va un poquito más allá. Yo creo que ya supera la capacidad de ver cómo vamos a estar en 1 año, en 2 años y posiblemente en 5. Posiblemente dentro de 1 año que esté otra vez compartiendo un seminario aquí con ustedes, posiblemente les esté hablando de que mi visión aumentó, la perspectiva aumentó a 10 años. Y qué bueno que todas las personas de nuestro país, gente tan emprendedora y gente tan interesante y con tanto potencial, tenga la posibilidad de proyectarse a mucho más que a una simple quincena. Ese es un gran mensaje que quiero darles esta tarde, y es que este proyecto vale la pena hacerlo simplemente por proyectarse un poquito más allá de una quincena. En el año 2009 yo venía en un proceso donde entra a la vida mía una frustración, porque yo veía que estaba cercano el día en el cual yo me iba a graduar de la universidad, y eso para mí era frustrante. Era frustrante porque realmente yo no tenía definido un camino de qué era lo que yo quería hacer. Yo tenía certeza de que yo quería un negocio propio. En la familia hemos tenido una empresa ya hace más de 30 años, pero realmente yo no tenía certeza de qué era lo que yo quería hacer. Y cuando uno tiene incertidumbre en la vida, la incertidumbre normalmente trae angustia, y esa angustia no me permitía a mí desarrollarme en un 100%. Empecé buscando un proyecto de negocio por 2 razones. Número 1, porque yo necesitaba $1.000.000 adicional en el mes para poder vivir como estudiante, pero bien. Cuando uno tiene sueldo de estudiante, por más dinero que a uno le den los papás, nunca es suficiente. Y esa es una realidad que yo creo que todos los estudiantes hemos vivido, y a pesar de vivir en una sociedad donde la posibilidad socioeconómica era buena, uno siempre como estudiante quiere más, porque pasar del colegio a la universidad requiere y significa adquirir compromisos financieros que en el colegio no se tenían. Eso es lo que principalmente me lleva a mí a emprender el proyecto. Yo sabía que cuando yo me graduara de la universidad iba a tener que tomar una decisión, y era si iba a emprender o si realmente iba a buscar un empleo.
Yo nunca me vi sometido a un horario de trabajo, nunca me vi vendiendo mi tiempo y eso me llevó a un punto en el cual yo estaba buscando una oportunidad. Inclusive en varias oportunidades traté de trabajar, pero a un estudiante que no tiene un título, pues lo único que le pueden ofrecer es un salario mínimo, porque todavía no tiene un diploma. Y eso no era suficiente para mí porque yo creía que yo valía un poco más. Cuando me presentan esta oportunidad de negocios, yo cometí un error. Cometí un error bastante grande y fue que en el proceso de inicio del negocio, yo no estudié lo suficiente. Y por no haber estudiado lo suficiente y haberme documentado lo suficiente para poder tener certeza y avanzar rápido en el proyecto, yo empecé a dejar que pasaran los días y la incertidumbre no me permitía avanzar tan rápido como mis habilidades posiblemente me lo hubieran permitido. A mí me entregaron una información, me entregaron más o menos 100 horas de información grabadas en una USB y esas 100 horas de información me tardó escucharlas más o menos 5 meses. Cuando uno empieza a estudiar frente a un tema, uno empieza a desarrollar algo que se llama convicción y esa convicción le permite a uno avanzar a pesar de que esta tarima está acá y termina en este punto donde estoy yo parado, le permite a uno avanzar sin caerse, porque es tanta la certeza que hay frente a un tema que uno puede lograr avanzar aunque no siga habiendo una superficie continua acá. Y ahí es donde yo hago una comparación, la persona que me invita a mí al proyecto logra alcanzar una meta que fue la segunda meta que yo me tracé en el proyecto. Cuando yo empiezo el proyecto, me trazo 3 metas. Meta número 1, ganarme $1.000.000. Eso lo cumplí en el primer mes del negocio. Ganarme $1.5 millones de pesos fue el resultado de mi negocio en el primer mes. La segunda meta que yo tenía, una vez había empezado el proyecto, era ganarme $3 millones de pesos, que era lo que yo consideraba que afuera como profesional me podían pagar como ingeniero administrador recién egresado. A mí me tomó 5 meses alcanzar esa meta en el proyecto, pero la persona que me invitó a mí la alcanzó en 30 días. Hay una gran diferencia entre 30 y 150 días. Y hoy que he vivido este proceso, puedo decirles el por qué pasó eso. Y es porque la información que yo tardé en adquirir 150 días, él la adquirió en menos de 30 días. Y eso le dio certeza a él para avanzar y para luchar por algo que ni siquiera sabíamos qué era, porque estábamos nuevos en esto. Yo no nací en esto, ni me crié en esto, y era algo totalmente nuevo para nosotros, pero él tenía información. Así que la primera lección que quiero darles esta tarde es que si usted está hoy aquí por primera vez y usted quiere tomar realmente una decisión que le permita mejorar su condición de vida sin importar su edad y sin importar sus circunstancias, lo primero que usted debe salir de hacer de acá es adquirir la mayor información posible en el menor tiempo, un plazo de 15 días. Usted no se debe tomar más de 15 días para adquirir la información que le va a permitir a usted cumplir sus objetivos en este proceso. Pero durante todo este proceso, yo he encontrado cosas, hablábamos ahorita de que 7 años son más de 2100 días. ¿Cuántas milésimas de segundo hay en 2100 días que te dan oportunidad de decir, ya no quiero seguir con esto? O sea, realmente el tema importante de esta tarde es por qué yo decidí quedarme en este proyecto. ¿Qué fue lo que yo aprendí? ¿Qué fue lo que yo entendí? ¿Qué fue lo que tuve la capacidad de visualizar que me ha permitido mantenerme durante todos estos días en el desarrollo del proyecto? Y el primer concepto del cual yo quiero hablarles esta tarde es de un concepto que yo he desarrollado que se llama fábrica de potenciales. A eso es a lo que a ustedes los han invitado acá esta tarde. Hace 7 años cogieron una materia prima que se llamaba estudiante de 20 años, sin prioridades, sin talentos extraordinarios y sin alguna habilidad desarrollada.
Yo entro a un programa de desarrollo empresarial. ¿Qué hizo que una persona de 20 años creyera que podía merecer lo que una persona de 30 o 40 años de trabajo normalmente aspira a? Porque yo creo que uno de los grandes problemas de la sociedad, en algunos casos, por no decir que en muchos casos, tiene que ver no con la falta de dinero, sino con la falta de merecimiento. Y tiene que ver con un proceso cultural y tiene que ver con un proceso de crianza que muchos de nosotros hemos vivido en nuestro proceso de desarrollo personal. Cuando yo entro a este proyecto, lo que hace este proyecto, que es una fábrica de potenciales, es coger una persona que tenía un gigante dormido y lo hace despertar. Y ese proceso tomó más o menos 3 años. No quiere decir que durante esos 3 años yo no pude hacer dinero, ni pude expandir mi empresa. Quiere decir que el proceso en el cual ese gigante tuvo que entrenar y tuvo que darse cuenta de sus capacidades tomó más o menos 3 años. Pasamos de tener una persona de 20 años sin un norte, sin unas prioridades claras y definidas, a convertirlo en una persona que sentía que podía persuadir un gerente de una compañía con cifras por encima de 8 dígitos. Pasó de ser una persona que en su universidad no lograba destacarse en ninguna de sus materias porque no les prestaba atención o por muchas otras razones, y pasó a ser una persona que salía a la calle y con un papel y un lapicero era capaz de persuadir a una persona y lograr que esa persona replanteara algunos de los puntos de su vida que ya venía repitiendo año tras año durante varias décadas o durante algunos años. Entonces, este proyecto lo que hizo fue que cogió una persona que estaba en materia prima y la empezó a pasar por un proceso de desarrollo personal y empresarial y logra convertirlo en una persona que creía que podía merecer más de lo que tenía en ese momento de la vida. En el año 2009, durante el primer mes de desarrollo del negocio, mi negocio facturó 3 millones de pesos. 3 millones de pesos. En el segundo mes, el negocio facturó 10 millones de pesos. En el tercer mes, facturó 18 millones de pesos. Cuarto mes, 23 millones de pesos. Y quinto mes, 33 millones de pesos. Eso significa que lo que hicieron en ese proceso de esos 5 meses que acabo de narrarles fue lograr aumentar el nivel de merecimiento y el nivel de deseo de una persona sencillamente querer cumplir unas metas. Hace unos segundos yo estaba dentro de la sala, antes de salir aquí a conversar con ustedes, y estaba hablando con una persona que me estaba acompañando y le estaba diciendo, las personas en la vida no alcanzan lo que quieren por 3 razones. Número 1, porque ni siquiera saben qué es lo que quieren. Yo le decía a él, ¿qué es lo que tú quieres? No, yo quiero muchas cosas. Eso no es suficiente. ¿Qué es lo que tú quieres de la vida realmente? Lo segundo es que la gente, una vez sabe lo que quiere, desconoce que todo en la vida se puede conseguir, pero todo tiene un precio. Todo en la vida se puede conseguir, pero todo tiene un precio. Y lo tercero es que una vez usted tenga claro que eso que usted quiere tiene un precio, tiene que definir que eso que usted quiere requiere que usted pague el precio si lo quiere tener en sus manos. Cosas como esas, entre otras, fueron las que yo empecé a aprender a través de ese proceso de desarrollar potenciales. Y hoy quiero hacerles una pregunta. En el año 2009, mi negocio el primer mes facturó 3 millones de pesos. En el año 2015, el negocio durante el año facturó un poco más de $1 millón. Si yo me hubiera ido a trabajar a la industria, a una compañía financiera o a una compañía de la industria del acero o a una compañía de la industria del cemento o del concreto, ¿cuánto dinero le podría haber producido yo, que era un estudiante de notas promedio, a una compañía como esas?
Posiblemente le hubiera producido muchos millones de dólares. Pero lo que hizo este proyecto conmigo fue desencadenar un gigante que entendió que si uno encontraba un modelo de empresa y se hacía destacar en ese modelo de empresa, uno se podía responsabilizar de su futuro. La gran mayoría de personas allá afuera no emprenden porque tienen temor a responsabilizarse de su futuro. Y lo que hace un proyecto de fábrica de potenciales es que nos da la conciencia para entender que el futuro de cada uno de nosotros está en las manos de cada uno de nosotros. Pero para eso tenemos que entrenar nuestra mente y nuestro corazón. Esta foto es muy importante porque yo entré a este negocio, vuelvo y se lo recuerdo, por generar un ingreso mensual de $1.000.000. En el año 2010 recibo una llamada y me dicen: Juan Fernando, usted ha sido ganador de un crucero por las islas del Caribe con absolutamente todo pago. Pues yo nunca en mi vida me había ganado ni un chance, ni una rifa, nada, absolutamente nada me había ganado yo. Para mí fue muy sorprendente ganarme algo que yo no había esperado, porque yo entré al negocio, me puse 2 metas y en consecuencia a luchar para mejorar esas metas me llaman y me dicen: usted tiene un viaje con todo pago y es un crucero por las islas del Caribe. En ese viaje pasaron 2 cosas muy importantes. Esta persona que ven acá, la persona que me invitó a mí al proyecto, es un primo hermano mío, una persona admirable, con unas capacidades de liderar y de emprender impresionantes. Y esa persona, gracias a su visión y haberme contagiado de ese proyecto, estábamos los dos en ese crucero. Esa foto creo que es en Panamá, saliendo en el crucero, y fue muy impresionante porque al entrar a ese crucero hubo 2 cosas que me llamaron la atención. Número 1, que cuando yo entré, salimos de un hangar así como este salón, a coger los barcos allá en el muelle de Colón. Lo primero que vimos cuando vimos el barco al cual nos íbamos a montar, habían por ahí 5 o 6 barcos ahí parqueados, era que había una bandera grande de una compañía que se llama Amway, que era la compañía que nos estaba invitando a nosotros al viaje con todo pago. Resulta que inmediatamente yo me cuestioné a mí mismo y dije: si yo fuera un turista y estuviera pagando un boleto por esta entrada, a mí no me gustaría que le estuvieran haciendo publicidad a una compañía que no tiene nada que ver conmigo. Fue muy sorprendente ver que el barco al cual estábamos entrando tenía capacidad para 3.000 viajeros, 3.000 huéspedes, fuera de la tripulación. Ese barco había reservado 1.200 cupos para 1.200 personas que íbamos con todo pago, y los otros 1.800 cupos se habían perdido. O sea, Amway había pagado por ellos, pero nadie los había utilizado. Desde que nos montamos en el ascensor en el sótano -7 a subir al piso número 12, que era el último piso del crucero, vimos avisos de Amway en cada una de las puertas y de las esquinas que había en ese barco. Eso hizo un clic en mi cabeza y lo que hizo fue que me aumentó el nivel de expectativa que yo tenía frente a este negocio. Porque hace 7 años yo no hablaba con la propiedad que hablo hoy. Hace 7 años yo no veía la vida como la veo hoy. Pero cada uno de esos detalles fueron transformando día a día la visión que yo tengo. Quiero hacerles un paralelo frente a lo que yo he visto en los negocios de la familia y en los negocios del alrededor, frente a lo que yo he encontrado en esta gran oportunidad de negocio. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, inclusive hablaba ahorita con mi host, él tiene una empresa de desarrollo de software y me contó que se había ido para los Olímpicos a Brasil y que había regresado después de 20 días y que había encontrado su empresa patas arriba. Yo pensé que yo era el único que tenía esta visión, pero veo que somos varios los que tenemos esta visión. Es común encontrar en las empresas cómo cuando el dueño se ausenta, la empresa no funciona igual. Y yo encontré una explicación para eso. Y la explicación es que es muy común encontrar en las pymes y en las empresas medianas son grandes, o sea, para la gran mayoría de nosotros son empresas grandes, pero en el sector se llaman empresas medianas. Es común encontrar empresas que tienen un factor común
y es que la gran mayoría de personas que trabajan en esa empresa no son de la calidad del dueño. ¿Por qué una empresa cuando su dueño se ausenta se paraliza? Lo que yo he podido identificar en este proceso de comparar dos modelos de empresa completamente opuestos es entender que normalmente cuando el dueño se ausenta, los que quedan al frente de una compañía son personas del salario mínimo. Yo no puedo tener la expectativa, ni la esperanza, ni el deseo de que una persona que genera el salario mínimo o un poco más piense como el dueño de la empresa. Y eso es lo que yo he visto a través de estos años. He visto que en este negocio uno puede desarrollar talentos mejores que el dueño, con una gran noticia o con una gran ventaja, y es que no hay que pagarles un sueldo. En el año 2007, un primo hermano mío, que se llama Andrés, me llama y me habla de este proyecto. Desde ese momento para acá, yo tomo la decisión de conectarme al proyecto y de ese día para acá han pasado 7 años, yo he sido el que me he puesto el sueldo. Él nunca me ha pagado un peso a mí. Cuando una persona entra a ser parte y le dan la posibilidad de tener un negocio propio, esa persona normalmente hace lo imposible y un poco más. Y eso es demasiado valioso. Cuando una persona está trabajando a sueldo, normalmente está dando la mitad de su potencial o inclusive menos. Pero cuando uno viene y le encargan, le entregan la posibilidad de uno ser dueño de negocio, uno tiene la posibilidad de tener personas con un talento ilimitado. Y en este negocio yo he entendido que es un modelo de rápido desarrollo y crecimiento porque cabe la remota posibilidad de que en un momento dado aparezcan personas mejores que tú. Adivina qué pasa en tu empresa cuando tú encuentras personas mejores que tú. Logras crear un engranaje de negocio que se mueve aunque el dueño no esté. Y eso es lo que yo he venido desarrollando en este proceso. En el año 2012, previo a graduarme como ingeniero administrador en el mes de diciembre del año 2012, yo ya llevaba 2 años y medio desarrollando el proyecto y habían algunas cosas que yo todavía con el resultado financiero que tenía en el negocio no podía cambiar. Y después de haber perdido uno de esos viajes que la compañía regala todos los años o que obsequia a las personas que se lo ganan todos los años, después de una frustración muy grande, yo tomo la decisión de lanzarme a lo que a Juan Fernando Koch le iba a dar la libertad financiera. Son dos conceptos diferentes. Una cosa es riqueza y otra cosa es libertad y flexibilidad financiera. Son conceptos diferentes. En el año 2012, yo me harto de algunas circunstancias que yo estaba viviendo en mi vida, porque la madre del crecimiento y de la innovación es la frustración y el fracaso. No sé si ustedes lo sabían. Pero en mi vida, las peores circunstancias son las que me han llevado a construir los mejores resultados. Y en ese momento, es un momento histórico, porque yo tomo la decisión de liderar un grupo de 4 personas y llevármelos a Bogotá a una convención que es el evento más grande que yo he vivido en toda mi vida. Si usted está hoy aquí sentado y algo de lo que yo digo le suena coherente, busque a la persona que lo invitó y por favor suplíquele que le dé la posibilidad de saber a profundidad cómo usted puede estar en una convención. Yo tomo la decisión de liderar y de persuadir a estas personas para que nos fuéramos a una convención en el mes de noviembre del año 2012, faltando un mes para yo graduarme como ingeniero administrador. Estamos allá en Bogotá, escuchamos una información que cambió para siempre no solamente la vida mía, sino la de ellos también. Y tomamos la decisión de correr una carrera agresiva. Y empecé una carrera que cuando la empezamos no veíamos absolutamente nada. Todo era oscuro, todo era negro, todo era inmóvil. Y empezamos a generar movimiento, a trabajar la profundidad, a hacer que las cosas sucedieran. Y ahí estaba el 31 de agosto del año 2013,
8 meses después de haberme graduado como ingeniero administrador, cumpliendo un objetivo que desarrollé en el proceso de construcción del negocio, porque cuando yo entré a este negocio, a mí no me daba la visión sino para la quincena. Uno entra a este proyecto, posiblemente usted entre hoy porque usted tenga una deuda de 20 millones, posiblemente usted entre porque tenga una deuda de 100 millones, de 200 millones. Yo conocí una persona que entró a este negocio porque debía 1.500 millones de pesos, colombiano de aquí de Medellín, entró por eso. Posiblemente esa no sea su circunstancia, posiblemente usted lo que quiere es un BMW convertible. No sé cuál sea su necesidad, lo que le quiero decir es que en el año 2013, agosto, yo había cumplido con un objetivo que desarrollé durante el proceso y era lograr tener flexibilidad económica o libertad financiera. Y ahí estaba mi mamá, eso fue un momento muy especial porque abrir las puertas de tu casa, estar en la terraza de tu casa y tener esta panorámica y que abran las puertas de allá atrás y que venga un grupo de más de 50 o de 100 personas emocionados a reconocer tu logro con unos mariachis. Ese día recuerdo que me temblaban así las piernas. ¿Por qué? Porque cuando uno lo da todo en una carrera, cuando uno lo da todo por un objetivo y se cumple ese objetivo, uno se da cuenta y hace un flashback y dice, ¿qué hubiera pasado si yo no hubiera dado lo mejor de mí y no estuviera celebrando este momento? En la vida, el precio del éxito solamente se paga una vez, pero el del fracaso, el de echarse para atrás, se paga por toda la vida. Y lo peor es que con el tiempo se va volviendo hábito. Una de las cosas que fui descubriendo durante todo el proceso de construcción de esta gran oportunidad fue que empecé a entender que acá había un negocio más grande de lo que yo creía. ¿Por qué? Resulta que una de las cosas que más me enamoró de esto es que por primera vez en ese crucero y después en algunos otros viajes que vinieron con personas importantes de este proyecto, yo tuve la oportunidad de conocer segundas generaciones haciendo esta actividad. Y yo creo que ese es un buen punto de referencia, porque cuando yo tengo un hijo, lo que yo quiero es que ese hijo repita lo que yo hice si creo que hay una buena oportunidad, pero si yo creo que no hay una buena oportunidad, ni se diga. Eso fue para mí muy convincente, porque era una forma de saber qué pensaban las personas que habían vivido todo ese proceso de sus padres en el proceso de construcción de una empresa, qué pensaban después de tener el proceso y la recompensa en las manos. Y eso fue muy gratificante. Fue muy gratificante porque me hizo pensar que realmente había una recompensa que iba un poquito más allá de lo que yo con la poca visión y poca información podía visionar. En noviembre del año 2013, o sea, 4 meses o 3 meses después de haberme calificado al nivel de esmeralda en el negocio, tomo la decisión de ir a cumplir uno de mis más grandes sueños. En el año 2005, yo viví una de las más grandes frustraciones que puede vivir un joven de 16 años. En mi círculo, en la sociedad, en el colegio, en el entorno en el cual yo me crié, lo más común era que cuando uno cumpliera 16 años, había un regalo, sobre todo para los hombres, y era un carro y el pase para manejar ese carro. Yo nunca tuve ese regalo. Nunca tuve ese regalo, esperé hasta los 18 años, nunca lo tuve, esperé a graduarme del colegio, nunca lo tuve. A los 23 años tenía un resultado interesante, ya era profesional, no había ejercido la carrera y tenía un negocio que todos los días me mostraba que necesitaba más cuerda. Tenía un negocio que todos los días me demostraba que podía avanzar más. Y tomé la decisión de ir a cumplir un sueño que muchas de las personas que tienen la posibilidad de algún día comprarse un carro de esa gama lo hacen más o menos a los 60 o 65 años. Ahí estaba yo en un concesionario en Bogotá con un amigo, porque ni siquiera ni mi papá, ni mi mamá, ni mi hermano estaban conmigo, después de salir de una convención que un año atrás me había llevado a tomar la decisión de mi vida, y era hacerme exitoso en ese camino que había emprendido. Un año después,
22 de noviembre del año 2013, estaba yo ahí sentado cumpliendo uno de mis sueños. ¿Y por qué les muestro esta imagen? Se las muestro por una razón. Si una persona inexperta, con falta de método, con falta de disciplina, con falta de habilidades, con falta de valentía, empieza un proyecto a los 20 años y a sus 23 años está cumpliendo con un sueño de esta magnitud, ¿qué puede hacer una persona que entre hoy con 28 años, con 25 años, con 23 años, pero fogueado en la vida, con hambre de ganar, con deseo de cambiar su vida? Yo daría lo que fuera por yo haber empezado este negocio a la edad que tengo hoy para hacerme diamante en 2 años. Quisiera tener la oportunidad de devolverme hacia el pasado y decir no lo arranco a los 20, lo arranco a los 28. Claro que me perdería de un montón de cosas espectaculares, pero solamente probar lo que un ser humano sin excusas y con poder en su interior podría llegar a ser el día que tome una decisión. Daría lo que fuera por salir hoy a la calle y auspiciar a una persona que sienta que puede cambiar su vida simplemente por tomar una decisión y dejarse enseñar un método de negocio. Y esta foto es muy importante porque desde hace muchos años, inclusive antes de empezar el negocio, yo siempre había tenido un deseo y era cumplirle los sueños y mis sueños a las personas que yo quería. Y este negocio se ha convertido en una bendición para mi familia, porque desde el mismo momento en el cual yo empecé a tener resultados en este negocio, la vida de mi familia ha cambiado para bien. Se ha convertido en una razón más de alegría en nuestra casa. Y esta foto es muy especial porque es un brindis que hicimos en un hotel en Cancún, con un viaje que hizo la compañía que se llamaba Cancún en Familia, y estar en un hotel 5 estrellas, estar con toda tu familia y sentir que le estás devolviendo a esas personas que quieres un poco de lo mucho que ellos te han dado, tiene muchísimo significado. En todo ese proceso, en toda esa historia que les estoy contando de lo que yo he vivido en el negocio, he encontrado cosas como estas. ¿Con qué otra oportunidad alguien se hubiera podido robar el talento de una persona como yo, como mi hermano, como mi primo, o como muchos de los downlines o crosslines que hay en esta organización? Hace poco hablaba con Luz Aleida, que estaba allá adentro conmigo en el backstage, y le pregunté: Luz Aleida, ¿hace cuánto renunciaste al banco? Y me dijo: renuncié hace 4 o 5 años al banco. Yo quiero que ustedes hagan un promedio de cuánto dinero pueden ustedes generarle a una compañía durante 30 años. A mí me mostraron este proyecto hace 7 años y nadie en el mundo tiene la posibilidad de pagarme un sueldo a mí para sacarme de este gran negocio. ¿Por qué? Porque en este gran negocio yo descubrí 2 cosas. Número 1, que era más inteligente construir un sistema de negocio que trabajar para un sistema de negocio. Descubrí una segunda cosa. Descubrí que con este negocio yo era el responsable de mi futuro. Cuando a ti te muestran una hoja blanca, tú no ves nada. Pero cuando a ti te voltean la hoja y hay un montón de cosas escritas ahí que son reales y que además no las conocías, tu cabeza se expande y nunca vuelve a ser la misma. Y eso fue lo que pasó cuando a mí me muestran este proyecto y me dicen: usted con esto puede construir un proyecto de negocio sin necesitar un gran capital, sin correr un gran riesgo y sin incurrir en contratación de empleados y sin adquirir los inconvenientes que normalmente se requiere en la construcción de una empresa convencional. ¿Qué es lo que tú puedes hacer en este negocio? Yo quiero que tú pienses en la persona que tú más admires, en la persona en la que tú soñarías con emprender un proyecto en conjunto con él, porque tú dices: esta persona le agrega valor a mi proyecto. Esta persona le agrega valor a mi proyecto. Quiero que pienses en esa persona: Andrés, Anita, Carlos, Cipriano, no sé cómo se llame. Si esa persona en la que tú estás pensando tiene la capacidad de dimensionar lo que yo te estoy mostrando el día de hoy,
esa persona nunca, nunca, escúcheme bien, nunca, jamás en su vida va a volver a trabajar para otra persona después de haber entendido esto. Y ese talento de esa persona puede pertenecer por el resto de tu vida a la organización que tú estás creando en este momento o que vas a crear. El potencial de una persona que sienta poder en su interior es ilimitado. No te alcanzas a imaginar lo que una persona empoderada y con un sueño claro y definido puede hacer en su vida por alcanzar eso. El negocio siguió avanzando. Hice un trabajo tan bueno mientras estudiaba en la universidad y construía el negocio que me hice Esmeralda. Y como consecuencia de ese trabajo me hice Esmeralda fundador. Mucho rato. Es una persona que se puede considerar parte de una minoría, yo diría que entre el 1% de la población o un poco menos reducido el porcentaje. Y yo tenía 24 años ahí. ¿Ustedes no creen que le cambia una vida a una persona de 24 años con menos de un año de egresado de la universidad y construyendo un negocio que le permite tener esas opciones? Ahí estaba siendo yo reconocido como nuevo Esmeralda fundador del negocio. Y empezaron a cambiar muchas cosas. Empezamos a poder cumplir metas, a cumplir objetivos, sueños económicos que teníamos. Yo soy un amante de los caballos y es quizá uno de los sueños más grandes que tengo y por eso hago este negocio. Y por eso he renunciado a cosas que amo porque eso me apasiona. Pude mandar a hacer la silla de mis sueños, marcada con las iniciales, como yo la quería, con el diseñador que yo quería. Y esa foto es muy especial por dos razones. Número uno, porque esa foto fue tomada el 1 de enero del año 2015. Después de haber vivido una festividad con la familia, el 31 de diciembre, yo estaba estrenando mi silla y en ese momento con 25 años yo sentía realmente que lo tenía todo. Porque había suficiente dinero en la cuenta, había cumplido 6 o 7 objetivos económicos que tenía desarrollados para el año. Pero también la comodidad trae retraso. La comodidad trae retraso y tantas cosas buenas muchas veces te hacen sumergir en ese ambiente y te tapan los ojos de ver oportunidades que son mucho más grandes y que pueden ir un poco más allá. Y eso fue determinante en todo ese proceso. En todo ese proceso entendí algo que me ha parecido mágico durante toda la construcción de este proyecto. Y es que este es el único espacio, si tú estás pensando en construir una empresa, tú tienes que mirar ventajas y desventajas. Si tú estás pensando en construir una empresa, esta es la única empresa que yo conozco en la cual hay personas mejores que el dueño trabajando para uno o trabajando para el dueño. Posiblemente tú lleves un día en este proyecto, posiblemente ni siquiera hayas arrancado en este proyecto. Si mañana tú tienes un grupo de 10 personas sentadas en este auditorio escuchando lo que va a decir el conferencista del mes de enero, o posiblemente el día de hoy yo, vas a tener personas que tienen más resultados liderando tu compañía. Normalmente las compañías no pasan de un punto, porque el punto de visión o el punto de referencia es la visión del dueño. Y si el dueño no tiene visión que vaya más allá, la empresa se estanca. En el siglo XX, las empresas pequeñas eran comidas por las empresas grandes. En el siglo XXI las empresas veloces se comen las empresas lentas. ¿Qué pasa si tú no eres el más talentoso y visionario del mundo y tu compañía o tu organización está limitada porque está alimentada solo por tu visión? Hace 7 años, Andrés y yo nos conectamos en paralelo a este programa de desarrollo empresarial. Durante 5 años consecutivos, Andrés logró tener resultados más destacados que los míos, por muchas razones que no vale la pena mencionar el día de hoy. En los últimos 2 años,
los resultados han cambiado. Y eso es buenísimo. Buenísimo, ¿por qué? Es buenísimo porque el programa de desarrollo empresarial no limitó el crecimiento de la empresa de Andrés porque él no estaba preparado para ir más allá, sino que me conectó a mí al programa de desarrollo empresarial y aunque él tiene un proceso para alcanzar la siguiente meta que tiene, su empresa siguió creciendo. Porque la visión de los que estaban trabajando para él, expertos trabajando para él, lograron alimentarme a mí y darme una razón y una visión para seguir avanzando a pesar de que las circunstancias, pues lo lógico era que él avanzara primero. Eso es lo lógico, pero habían expertos trabajando para él. Habían personas que eran mejores que él, que tenían más experiencia que él, que tenían más visión que él, alimentando su equipo. Y de ese equipo hubo uno que saltó y dijo, yo me le mido. Y esa es una gran ventaja que tenemos. Pero en todo ese proceso, después de caer en esa zona de confort, de ganar buen dinero, de resolver muchas metas que había por cumplir, aparece una nueva oportunidad. Recibo una llamada muy importante, creo que es una de las más importantes de mi vida. Me llama mi papá y me dice, quiero que nos hagamos socios, quiero que nos metamos a un proyecto, tenemos un centro de eventos, tiene él un centro de eventos, está totalmente lleno, 2015-2016, necesitamos expandirnos, quiero que seas mi socio. Entonces yo le digo, listo, vamos, ¿cuánto es el presupuesto? El presupuesto son 2 pesos. Arrancamos a crecer el proyecto, a trabajar el proyecto, a empezar a crear los cimientos, a hacer una explanación, y de agosto al mes de diciembre, todo el presupuesto que teníamos para el proyecto se había acabado. Todo, ni siquiera habían vigas levantadas, solamente había un tierrero y unos huecos con cemento tapados, no había más. En diciembre del año 2015, yo respiro profundo y habían 2 opciones. O yo, viviendo con mis papás, comiendo con mis papás, me quebraba ganándome un muy buen dinero, o me lanzaba a la meta de diamante, a la meta por la cual yo me había quedado desde que había entrado en este negocio. Un día me dijeron, Juan Fernando, el día que usted se haga diamante, su nivel de merecimiento va a crecer, su nivel de responsabilidad va a crecer, usted se va a convertir en referente para muchas personas alrededor del mundo, usted va a recibir un trato en los aeropuertos, en los restaurantes, en las tiendas de ropa, en las tiendas de joya, diferente, porque usted va a poder tener dinero para poder cumplir todas las cosas que a usted le llamen la atención. Durante 2 oportunidades, durante el 2015, agosto del 2015, noviembre del 2015, enero del 2016, yo intenté lanzarme a la meta de diamante, pero solamente hubo una cosa que terminó de reforzar y que no me dio la posibilidad de dudar si lo podía hacer o no, y era quebrarme viviendo con mis papás o sacar adelante un proyecto que se había triplicado su presupuesto. Así se ve hoy el proyecto, así se ve hoy el proyecto. Es un centro de eventos, 600 metros cuadrados. Pero ¿qué pasa? Eso fue lo que me detonó la necesidad de levantarme en días donde estaba totalmente cansado, donde estaba totalmente desconcertado porque avanzábamos en la construcción de este proyecto, del proyecto de las redes, y no pasaba nada. Pasábamos meses trabajando y no aparecían las personas que necesitábamos. Recuerdo en diciembre del 2015 que nos fuimos la familia para un viaje de la compañía para Disney. Supuestamente ese era el mes que íbamos a calificar, que íbamos a empezar la calificación y no pasaba nada. Los grupos que esperábamos que facturaran 35 millones de pesos cerraron facturando 6 millones de pesos.
Y estábamos felices porque estábamos todos en Miami. Teníamos con qué comprar cosas, con qué hacer cosas, con qué ir a buenos restaurantes. Pero el sueño que yo tenía de empezar a calificar diamante cada vez se volvía más efímero. En ese proceso tuve que afianzar dos cosas. Número uno, lo que es trabajar por la meta de otras personas. Y número dos, enamorarme de las causas y de las razones que otras personas podrían tener para avanzar en un proyecto que para ellos era desconocido, pero que para mí era muy conocido. Rosalena, una ama de casa, muy líder, extraordinaria comercializadora, una persona que llevaba la batuta de su casa, pero que carecía de un habla y con una decisión. Sergio, mi hermano, abogado de profesión, trabajando en las Naciones Unidas, en Nueva York, se regresa a Colombia porque su sueño americano no había sido lo que él esperaba. Él había soñado toda la vida con ser diplomático, se hizo diplomático a los 23 años y dijo, esto no es lo mío. Sara Solán, una abogada brillante, con cero perfil empresarial, toda la vida entrenada para ser empleada de una compañía, amaba a sus jefes, amaba lo que hacía, conoce el ambiente del negocio y se enamora del ambiente del negocio. Empiezo a trabajar con ellos tres, enamorándome de sus causas y aprendiendo a hacer equipo con tres personas totalmente diferentes. Y empezar el proceso de construcción de una empresa que en el mediano plazo les iba a permitir ganar ingresos. ¿Por qué digo yo que este es un negocio con tendencia al infinito? Durante las clases de cálculo que veíamos en el colegio y en la universidad, que finalmente nunca pude entender para qué era tendencia al infinito, les pongo esta gráfica para poder ejemplificar lo que yo he visto que sucede en este negocio. Imaginen lo siguiente, yo entro a este negocio en el año 2009, en el año 1996 entra la persona que hoy es diamante ejecutivo mío, Rodrigo Correa, en el 96, o sea, hace 20 años. Rodrigo Correa tiene hoy 65 años. Quiere decir que cuando yo tenía 0 años, o sea, tenía 1 año, él tenía 45 años y conoció este negocio por primera vez aquí en la ciudad de Medellín. Hoy sus hijos, que tienen 31, 35, están haciendo este negocio. Ambos tienen hijos entre los 2 y los 5 años. Resulta y sucede que yo salgo de la universidad y me afianzo más de este proyecto con 20 años, con 23 años me gradué de la universidad y me afianzo más en este proyecto porque allá afuera había una realidad laboral, una realidad donde hay una sobreoferta de profesionales, una realidad donde muchas de las actividades que hacíamos los profesionales han sido reemplazadas por máquinas, una realidad donde muchas de las reglas de juego que anteriormente funcionaban para nosotros, hoy ya no funcionan. En el año 2009 yo tomo la decisión de hacer esto, pero posiblemente en unos años yo voy a tener unos hijos. La realidad laboral que van a vivir esos hijos míos van a ser más nefastas de lo que nuestra generación, mi generación, está viviendo en este momento. Entonces, ¿por qué yo entendí que este es un negocio con tendencia al infinito? En el año 2009, cuando a mí me invitan a este negocio, la persona que me invita a mí empieza a liderar una de las causas de mayor movimiento en este negocio y es la creación de la generación Y en este negocio. Eso no existía hasta el año 2009 en Colombia y en Latinoamérica. Resulta y sucede que en ese proceso entramos muchos jóvenes, entre ellos yo, a hacer parte de este proyecto. Muchas de las personas que tenían más de 35 años, quizá 40 años, en ese momento se sintieron excluidos por el negocio porque solamente se hablaba de la generación Y. Y hoy yo quiero decirles a ustedes que tienen más de 40 años, que están en la mejor oportunidad de negocios,
Porque si usted tiene hoy más de 40 años, en este momento, en la clínica donde yo nací, que fue la Clínica del Rosario, o en la Medellín, o en cualquiera de las clínicas de esta ciudad o de este país, están haciendo una persona que para el año 2036 va a tener 20 años. Va a ser una persona con carencia de un norte, va a ser una persona con carencia de disciplina, va a ser una persona con carencia de atención en las clases del colegio y de la universidad, pero esa persona en 20 años se va a auspiciar en el negocio suyo, que usted hoy tiene 40 y en 20 años va a tener 60. Esa persona va a entrar con 20 años acá y va a tener más o menos, por lo que he visto yo en este negocio, más o menos una vida económica activa entre los 20 y los 75 años. O sea que va a tener más de 55 años expandiendo y creciendo esa empresa. Eso significa que en los próximos años usted va a tener un negocio que se va a expandir inevitablemente. Porque esa persona que está cumpliendo 20 años, dentro de 20 años, posiblemente va a tener una frustración en su vida, va a tener un sueño en su vida que va a querer cumplir y que sus circunstancias en ese momento no se las permiten cumplir. Y usted va a tener un negocio que va a seguir funcionando por lo menos por los próximos 50 o 60 años. Por eso este es un negocio con tendencia al infinito. Pero para hacernos diamante, ¿qué tocó aprender a hacer? Tocó aprender a resolver. Tocó aprender a hacer lo que es incómodo de hacer. Tocó aprender a mover volumen. Tocó aprender a mirar el reloj y decir son las 3 de la mañana, pero todavía tenemos 3 horas para dormir, para levantarnos a las 6. Tocó aprender a decir que la 1 de la mañana era temprano. Tocó aprender a olvidar si era sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo y conéctese otra vez con el lunes, martes, miércoles. Una persona con una meta no carece de calendario. Una persona con una meta carece de horas. Y el día es corto porque hay un propósito que es más grande que uno y sus capacidades. Fueron 8 meses, más o menos, de hacer que las cosas sucedieran. De levantarnos muchas veces con incertidumbre absoluta de cómo se iban a resolver las cosas. No había un plan de acción porque ya habíamos agotado todos los planes de acción. Y el reloj iba en cuenta regresiva, en cuenta regresiva, en cuenta regresiva, en cuenta regresiva. Y lo que normalmente se demoraba un mes en pasarse 30 o 31 días, parecía que hubieran pasado en 10 días, porque el tiempo pasaba así, porque la meta que estábamos persiguiendo era mucho más grande que las capacidades, pero el deseo igualaba las capacidades y alcanzábamos ese deseo que teníamos. ¿Qué me enamoró también de este proyecto? Me enamoró que en este proyecto he podido conocer personas de 70 años, pero que parecen de 40. Yo siempre lo he dicho, la edad no está en los años, la edad está en la cabeza. Por ejemplo, es muy común, y eso fue muy impactante de la primera foto que les mostré del crucero, ver personas que yo ya había escuchado en algunas conferencias que tenían para ese entonces 68, 70, 75 años. Y ver personas de esa edad con espíritu de niño. Y lo que yo he entendido a través de este proceso es que realmente no hay personas ni viejas ni cansadas en el mundo. Lo que hay es personas que carecen de esperanza y que carecen de un mejor mañana. Yo le decía a un grupo de amigos con los que estábamos en Bahamas antier, yo les decía, cuando yo era pequeño, desde que tenía 1 año, nosotros nos íbamos para la finca desde el 8 de diciembre hasta el 15 de enero y a Medellín no veníamos. Y eran unas vacaciones impresionantes. Cuando uno empieza a crecer, 14, 15, 16 años, uno empieza a quedarse más acá en Medellín y a armar sus grupos de amigos y a hacer programas diferentes a los que uno tiene cuando es adolescente o muy joven con los papás.
Pero cuando uno ya adquiere cierta madurez, 17, 18 años, quizá 20 años o un poco más, ya uno es consciente de muchas cosas y uno tiene capacidades. Y lo que yo hice durante todos estos 7 años ha sido renunciar a eso para construir unas vacaciones diferentes, para construir un resultado diferente. No hay nada en la vida que se pueda conseguir que no tenga un precio. Absolutamente todo lo que usted quiere en la vida necesita que usted esté dispuesto, número 1, a identificar un precio y número 2, a pagar ese precio. ¿Qué sucede? Vi que si yo no cambiaba los hábitos de vida que yo tenía, si yo no cambiaba las cosas que yo pensaba, que yo hacía, en las que yo empleaba el tiempo, mi vida no iba a cambiar, ni para bien ni para mal. Y yo entendí que si yo invertía una década en este negocio, yo iba a poder cambiar el resto de todos mis años futuros para poder tener la capacidad de modificar y de armar la vida como yo la quisiera. Aquí está este man, don Iván. Cuando uno tiene la valentía de hacerse diamante, ante un gran esfuerzo, también se espera una gran recompensa. Realmente mis papás, tanto mi papá como mi mamá, han sido uno de los motores más grandes en el desarrollo de este negocio. Y eso tiene que ver, no sé si eso lo sientan todos los seres humanos, pero yo siento una gratitud hacia ellos. Entonces, no solamente creo que lo sienta como hijo, creo que también lo voy a sentir como abuelo, y es tener la capacidad de ser el abuelo rico de la familia. Siempre lo he soñado. Está lejos, pero llega. En el Día del Padre de este año, junio o julio, siempre habíamos tenido un sueño y era hacer un viaje como familia. Un día iba mi hermano, otro iba yo, otro día iba mi mamá, después iba mi papá, pero no habíamos tenido esa posibilidad de hacer un viaje como lo queríamos todos en familia. Y habían pasado ya 26 años, porque el tiempo corre así. Corre. Y ese día tomamos la decisión de hacer posible una realidad como familia. Y era regalarle un viaje a él, que realmente era un viaje para todos, y era poder tener la posibilidad de ir al sur y hacer un viaje, quizá el viaje de los sueños. Llegar a Uruguay, ir a Punta del Este, estar en sus alrededores, coger un buquebús, ir a Argentina, llegar a Buenos Aires, estar 4 o 5 días en Argentina, tomar vino, tomar carne, ver shows de tango, de ahí coger un avión, volar al sur, estar en San Martín de los Andes, estar en Bariloche, ver el copo de las montañas llenas de nieve, ver los lagos, coger un carro y manejar 500 o 1000 kilómetros por paisajes increíbles, ir a un viñedo, tomar vino. Y el negocio te permite hacer los sueños realidad. El negocio te permite hacer los sueños realidad y esa es una de las razones por las cuales nos seguimos moviendo. Pero lo más teso de todo es que entre más días pasan, o sea, cuando uno tiene una vida normal o monótona, pues son muy pocos como los picos como de emoción. Pero lo que a mí me ha pasado en estos últimos 6 meses es que entre más días pasan, más emocionante se vuelve mi vida. O sea, si yo hiciera una gráfica de mis 0 a mis 20 años, la vida es así. Pero si yo hiciera una gráfica de los últimos 6 meses míos, se me revienta este botón del saco y llegamos hasta el techo, con picos cada vez más altos. Porque el negocio te permite hacer todos los días emocionantes, modificar tu vida a tu antojo. Cuando yo me hice diamante y luchamos tanto y dormimos poco, yo soy un poco ostentoso y me gustan las cosas buenas. Y dije, yo quiero una fiesta como si me fuera a casar. Tomamos la decisión de armar una fiesta, teníamos 250 invitados, fueron 300, varios se colaron, porque la fiesta estaba bien buena. Pero lo más increíble es que todo coincidió para que todo fuera mágico.
porque ese sitio que me había dado tantos dolores de cabeza y que me había generado tanta incertidumbre, estaba listo el 10 de septiembre para hacer la fiesta de celebración. 300 espectadores, los amigos que me acompañaron en el proceso, otros que se quedaron en el proceso y otros que me dijeron que esto no funcionaba, más la familia, más otro tanto de personas. Ahí estaban todos reunidos, comiendo, bebiendo, bailando. Pero esa noche, meses atrás, yo había comprado un sueño. ¿Cuántos sueños han comprado ustedes este año? Comprar un sueño es sembrar un sueño, realizarlo es otra cosa. Más o menos hace unos 4 o 5 meses, quizás 6, a mí me invitan a un entierro de una persona muy importante, un empresario muy importante, un entierro muy bonito, y en el proceso del entierro hubo un momento donde a esa persona, él había sido líder empresarial en muchos campos, pionero en muchas cosas, y en el proceso de ese entierro, al final del entierro, a él le hicieron un recuento, un abogado que trabajaba con él, le hizo un recuento de todas las cosas importantes que él había hecho desde su adolescencia, quizá desde su infancia hasta el último de sus años. Y a mí me pareció triste que normalmente a la gran mayoría de personas se les habla de sus logros, triunfos, retos al final de su vida. Cuando mi mamá cumplió 50 años, yo hice llave con mi papá y le hicimos un homenaje. A mi mamá le encantan los disfraces, le encanta la rumba, le encanta todo eso, y dijimos vamos a hacerle una fiesta como ella siempre lo ha querido. Y le hicimos una película de su vida. Pero yo nunca lo había hecho con mi papá. Entonces, lo que yo empecé a hacer, después de salir de la calificación de diamante sin dormir nada, con un montón de cosas por resolver, fue que empecé a recopilar todo lo que él había hecho durante su vida. Y empecé a escribir el guión de su vida. Y adicionalmente a eso, empecé a tratar de retratar en una película lo que él había vivido durante todos estos años. Y delante de un público, porque el negocio no solamente te va a dar recursos para hacer las cosas, el negocio te va a dar algo que es todavía más escaso y más importante, y es la posibilidad de tener espacios como este para decir gracias. Tener 300 personas reunidas en un sitio como estos, todos queriendo estar en primera fila, un video beam del tamaño de estos, y proyectar la película de la vida de una persona que admiras y que quieres, eso no tiene precio. Y así como lo aprendí en este negocio y me lo enseñaron, cada vez que se califica una persona al nivel de diamante, ese día yo lo recibí en la tarima y le dije, gracias, porque hoy te quiero recibir como un campeón en el noble arte de ser papá. Y eso lo aprendí acá en el negocio. Hablemos un poquito de la naturaleza del negocio. ¿Qué hay en el cómo se hace esto? ¿Qué es lo que hay de mágico en el negocio que hace que esto sea una oportunidad tan grande en el momento que estamos viviendo? Una de las cosas más poderosas que tiene este negocio es que este negocio combina 2 aspectos fundamentales. En el año 2000 hay una revolución con respecto al tema del Internet. La gran mayoría de las compañías en el mundo estaban pensando que el Internet iba a estar enfocado a las grandes multinacionales. Nadie se le había pasado por la cabeza que el Internet iba a desarrollar su máximo potencial, pero popularizándose en las tabletas, celulares y Androids de cada uno de nosotros. Nadie, todo el mundo pensaba que el Internet era para las grandes compañías. Pues sí que las grandes compañías hicieron inversiones multimillonarias y apostaron toda su fuerza comercial al Internet. Pues más de una se toteó. Se toteó porque reemplazaron algo que es muy interesante, pero sobre todo muy poderoso.
y es el contacto personal. Yo estoy hoy dictando un seminario para ustedes. Posiblemente alguien pueda estar grabando y puedan estar transmitiendo esto para Uruguay. Pero esto que yo estoy haciendo con ustedes, lo que hice ahorita con la persona que me recogió, que me recibió allí en la sala VIP, eso no tiene precio. Entonces lo potente de este negocio es que estando yo en las Bahamas en una soleadora en la playa, yo podía ver cuántos puntos, cuánto volumen, cuántos nuevos empresarios estaban dentro de mi organización como nuevos. Es un negocio que se apalanca en la internet, pero que tiene algo que es precioso e invaluable y es el contacto personal. Y eso es lo que hace que el negocio cada vez se vuelva una oportunidad tan potente. ¿Se acuerdan que les dije que a mí me invitaron a esto hace 7 años y nunca me han pagado un sueldo? Porque el sueldo me lo puse yo. Yo fui el que decidí cuánto me quería y voy a decidir cuánto me quiero ganar yo. Si ustedes se ponen a evaluar la tendencia mundial, el empleo está en vía de extinción. Así como hoy vamos, y allá en Argentina vamos a ir a conocer los fósiles de los dinosaurios y los vemos como una cosa rara, posiblemente en 20 años, en 15, estemos viendo los fósiles de los que todavía están pasando hojas de vida. Porque no es que el empleo sea malo, el empleo no tiene nada de malo. Lo que pasa es que el mundo está cambiando, las reglas están cambiando. Me parece impresionante cómo, por ejemplo, poniendo de ejemplo a los maestros, cómo un maestro trabaja 8 meses del año y le pagan 12. Y en los últimos años hemos visto cómo esas reglas están cambiando para proteger las empresas, porque estamos en un mundo globalizado. Y ya el Colegio Teresita Santa María ya no compite solamente con el de la esquina. El Teresita Santa María compite con Duolingo, compite con cada una de las plataformas y de los papás que cada vez están ampliando su mente y están entendiendo que cada vez es más obsoleto el método de enseñanza. Las metas de crecimiento propias son algo muy potente. ¿Por qué? Porque durante muchos años llevamos una secuencia de personas que han sido educadas según sus rangos de edad. Por eso era que usted estudiaba con los de su misma edad en el colegio. Eso no es coincidencia, eso tiene su porqué. Pero todos los seres humanos tenemos una capacidad de desarrollo diferente en tiempo y en muchos otros aspectos. Este negocio está hecho para que cada uno de los seres humanos que entran acá, sin importar su pasado, puedan construir su presente y su futuro a su ritmo. Y eso es invaluable porque respeta el proceso de las personas, porque respeta la posibilidad de que usted no sea violado y no sea atropellado por un sistema que fue creado para hacerlo a usted sumiso y obediente, no para hacerlo exitoso, libre y feliz. En toda esta batalla hay una cosa, de todo lo que les he contado y lo que no les puedo contar porque se nos acaba el tiempo. Les quiero contar que hay un día en mi vida más importante que el día de mi nacimiento y fue el día que me reconocieron como nuevo diamante. Solamente con que de este salón hayan 5 personas, 6, 7 que me compren esta idea, valió la pena yo haber venido hoy hasta acá. Yo quiero que ustedes se visualicen, que ustedes sientan, que miren cada uno de mis gestos, para que ustedes se identifiquen y sientan lo que una persona siente. Ser aplaudida por 5,000 personas que están alabando lo que significó tomar una decisión valiente. Un día ustedes van a ser reconocidos como nuevos diamantes y les van a tirar el confeti y ustedes van a sentir que realmente es el mayor éxtasis de su vida, porque así lo sentí yo. Y cada una de las personas que compre la idea y que compre la visión de que lo puede hacer, lo va a poder hacer, porque el universo no tiene la capacidad de resistirse ante un ser humano que tiene
una decisión bien puesta en su vida y en sus pantalones. Ahora, ¿qué tenemos en este momento? ¿Cómo sé yo que mi futuro sí está bien respaldado? Ustedes sabían que Amway, antes de abrir un mercado, tiene como requisito invertir en ese mercado más de $5 millones para que su negocio pueda funcionar. Yo no sé si usted sabía que la infraestructura de Colombia supera por mucho rato más de $5 millones. Y ese negocio está todo a su disposición. Es usted el que va a decidir qué porcentaje de esos $5 millones o más los va a utilizar usted en la expansión de su negocio. Amway tiene en este momento 19,000 empleados alrededor del mundo al servicio suyo. En este momento, si fuéramos a hablar del desarrollo, de la competitividad, de la importancia de esta compañía en el mundo y en el mercado, estaríamos hablando de que esta compañía en 58 años ha desarrollado 1,158 patentes. ¿Qué tanto es el desarrollo que ha tenido en innovación y en investigación en la compañía que tú trabajas? ¿Cuánto dinero han invertido en desarrollar la molécula de pato que las mujeres echan en el pelo? ¿Cuánto? Estamos hablando de productos de altísima calidad y que ayudan a mejorar la calidad de vida de muchos seres humanos. Estamos hablando de un respaldo de más de 950 científicos e ingenieros alrededor del mundo, desarrollando lo que tu red de negocios va a facturar. ¿Cuál es la recompensa de este negocio? Es toda. Viajar con amigos, rentar el apartamento que quieres, montar en bote, comer en los mejores restaurantes, vestir la ropa que quieres, no la que te toca. Yo me cansé de tener que vestir lo que tocaba vestir. ¿Qué te va a permitir materializar el negocio? Sentir saciedad en el aspecto económico. Este negocio no es materialista, no tiene nada que ver con materialismo. Tiene que dejar compensar en materialismo, en solucionar lo que la gran mayoría de personas carecen. Este negocio te lo puede permitir disfrutar. Esto fue hace menos de 4 días. Estábamos en un hotel en las Bahamas, en una isla que se llama Isla Paraíso. Estudié más de 20 y pico de años y no sabía que las Bahamas tenían 700 islas. Yo conocí una y hoy puedo decir, ese es el sitio más paradisiaco que yo he visto en mi vida. Y apenas conocimos una isla y son 700. ¿Te alcanzas a imaginar todo lo que hay en el mundo por conocer? Todos los instantes que puedes vivir si tomas la decisión de ganar, si tomas la decisión de apostarle a algo que te genera incertidumbre, pero que te trae progreso. Viajar en familia no tiene precio. Y hoy quiero venderles un sueño a los valientes, pero esto es un sueño solo para los valientes. No es un sueño para los mediocres, no es un sueño para los que postergan, no es un sueño para las personas que se conforman con lo que ya tienen. Es un sueño únicamente para las personas que creen merecer más de la vida. Con que 1, 2 o 3 de esta sala, o 4 o 5, me compren la idea, con eso basta y es suficiente. Hace 5 años a mí me vendieron un sueño. ¿Se acuerdan que les dije ahorita cuántos sueños han comprado este año? Hace 5 años a mí me vendieron un sueño y yo lo compré. Han pasado 5 años y ni siquiera lo he cumplido. Se va a materializar en 2 años más, pero no importa, si igual el tiempo tiene que pasar. Estábamos en mi finca, la finca de mis papás, reunidos un grupo de líderes de la organización, y Gloria Ruiz empieza a contar cómo en el año 2009 Amway había celebrado los 50 años de vida. Y ella empieza a contar cosas que a mí realmente me impactaron, me rayaron la cabeza, conectaron con el deseo de abundancia que yo quiero. Y empezó a contar que Amway había roto un Guinness Records y era el desplazamiento aéreo más grande de toda la humanidad privado,
5.500 personas puestas en Las Vegas con todo pago. La gente llegaba, los diamantes de 110 países del mundo llegaban al aeropuerto y desde el avión, veían 3.5 kilómetros de limusinas parqueados, una a una, esperando a que llegaran diamantes de Venezuela, de Rusia, de Colombia, de México, de Brasil y de todos los rincones del mundo donde hubiera un soñador que hubiera tomado una decisión valiente. Todas las limusinas de sus alrededores se habían agotado, 3.5 kilómetros. Y llegaron a un hotel que había sido reservado absolutamente para Amway, el MGM. Ahí estaban 5.500 diamantes, 4 shows principales, Cirque du Soleil en privado, David Copperfield, Elton John y Sting. Cuando a mí me contaron eso, yo quedé con un dolor, porque como yo siempre he sabido que yo soy una persona del común, yo sé que un evento como eso solamente lo puede vivir una persona como Shakira, como Juanes, como Falcao, como, no sé, colombianos destacados que con persistencia han logrado un resultado diferente, se han salido del común. Y yo dije, van a tener que pasar otros 50 años para que Amway vuelva a botar la casa por la ventana. Y hace 2 años más o menos se empezó a rumorar que Amway iba a botar la casa 2 o 3 veces por la ventana más de lo que lo había hecho en su 50º aniversario. Y que iba a celebrar de nuevo su 60º aniversario en Las Vegas. Yo estuve en un cóctel hace 4 días con el presidente general de Amway y uno de los hijos de los fundadores de Amway. Y dijo algo que me impactó muchísimo. Dijo, Amway es una compañía que cree en celebrar los aniversarios. Porque así como celebramos los aniversarios, creemos en el futuro. La única razón por la cual uno no celebra los aniversarios es porque no cree en el futuro. Y nosotros creemos que si los 50 años que Amway ha vivido, los próximos 50 años que Amway va a vivir van a ser mejores. Y por eso vamos a celebrar el 60º aniversario. No sé qué vaya a pasar allá, porque nadie sabe. Pero yo te quiero dejar con ese reto. Ese reto es solo para los valientes. Espero verlos en el A60, pero eso es solamente un reto para los valientes. Feliz tarde. El Instituto de Negocios Amway agradece tu atención. Esperamos que esta presentación te ayude a lograr el éxito que soñaste.